¿Qué tal le fue en la fiesta del 15? ¿Eh? ¿Qué tal? Oye, en esta reunión, ¿cuánta gente trajo su traje típico o algo así que diga, a ver, hacen su manita y los veo? ¿Verdad que debería de haber un premio al mejor traje? ¿Sí o no? ¿Nada más traes la blusa, tú, Vanessa? ¿Nada más traes la blusa o la playera? También la playera. Nah. ¿Alguien más que traiga completito? ¿Nadie? ¿No? ¡Ah, caray! ¡Eso! ¡Ájale! Cuando veo así, me dan, ¿sí o no? Cuando ves así, te dan ganas de decir, ¡ay, ay, ay! ¿Sí o no? Entralo. ¡Órale! ¡Ah, caray! ¿Vienes completo de charro? ¿Vienes completo? A ver, déjame verte hasta para acá. ¡Ah, caray! Él sí tiene todo el tipo de representante de la patria, ¿sí o no? Porque miren, ese bigotote. ¡Cara! Y esos son. Párate derecho. Dicen que este es el verdadero mexicano, ¿no? O sea, el chaparrito como yo. Ya decía el chaparrito como yo. Bueno, un aplauso para Antonio. Toño. ¿Sí eras Toño? ¿Por qué era Toño? Estamos entrando en una fecha muy especial. Estamos entrando en un tiempo muy especial. Y el mensaje de esta mañana se llama Prepárate para tu bendición. ¿Cómo se llama? Prepárate para tu bendición. Yo dije para mí mismo, normalmente, ¿a quién no le gusta esa frasecita? Creo que a cualquiera le gusta esa frase. Pero yo lo que pienso es que no toda la gente lo entiende. Qué importante es que tú estés preparado porque Dios te quiere bendecir. Y no quiere que termine el año sin haberte bendecido. Y estamos prácticamente pisando así para el último trimestre del año, donde se va a recortar, porque una vez que llegue noviembre ya estaremos en convención con toda la nación. Aquí gente que va a venir toda la nación. Ya estaremos ahí. Acuérdense que el año pasado, ¿cómo nos sorprendió Dios? Vino el pastor César, ¿se acuerdan? Y acuérdense que hace un año no cabíamos aquí y ahora nos preguntamos, ¿y qué pasaría si vuelve? No sé qué hacer. Pero algo tendrá que hacer Dios, ¿están de acuerdo? El hecho es que hoy tienes que prepararte para tu bendición. A ver, ustedes díganme a mí, prepárate para tu bendición. Ahora, no se lo diga al de al lado, pero dígalo para usted, dígale. Yo, miren, Oscar, prepárate para tu bendición. Esta historia se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, verso 1. Que yo le aseguro que aquí hay una respuesta a mucha gente que se ha hecho la misma pregunta. Que ahorita nos va a contestar este versículo. Le aseguro. Dice, después de estas cosas, si usted leyera qué pasó antes, cuando dice después de estas cosas, es la historia del rey Ezequías, considerado uno de los reyes más sobresalientes en el pueblo de Israel, por la manera en que él dirigió al pueblo. Sí hay reyes que dicen, no hombre, o sea, este tipo hay uno que dice, imagínense, hay uno que dice, y nunca hubo antes de él quien hiciera lo malo delante de Dios. Sí hay un rey horrible, o sea, que hizo cosas, y dice, incluso hizo pasar a sus hijos por el fuego. No lo oculta la Biblia, pero en el caso del rey Ezequías, es uno de los principales reyes de Israel, que incluso dice la Biblia que cuando lo sepultaron, le dieron un lugar honorable. Así como a los reyes malos dice, y no lo enterraron donde estaban los reyes de Israel. No tengo tiempo para explicar, para mostrarle dónde está, pero lo puede notar y usted se lo voy a buscar. Y no es difícil encontrarlo. O lo que el rey Ezequías hizo, es lo que da pie a que dice, después de estas cosas y de esta fidelidad. Normalmente uno dice o cree que cuando a alguien le pasa algo malo, es porque algo malo hizo. Normalmente cuando a alguien le salen malas cosas, dices, es que algo ha de haber hecho. O seguramente como está viviendo. O seguramente porque está lejos de Dios. Y eso puede ser cierto. O seguramente porque nunca ha querido saber de Él. También puede ser, o seguramente porque se apartó de Dios, o porque se descuidó en su vida, o porque ha tenido un mal momento.
Pero dígame qué respuesta hay cuando después de haber hecho todo lo que ha sido de tu parte, te sucede lo que al rey Ezequías. Dice, hace hincapié, después de esta fidelidad, ¿qué quiere decir? Había puesto todo de su parte para buscar a Dios y llevar al pueblo a buscarlo. ¿Por qué Dios tendría que permitir lo que dice a continuación? Vino Sanaquerib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas. Escuche esta nota, con la intención de conquistarlas. Dígame, ¿no es verdad que en algún momento nos hemos hecho esta pregunta? ¿Por qué razón? Cuando tú te esfuerzas, pones de tu parte y pasa algo fuera de tu lugar. Y no entendemos por qué pasa eso. No entendemos por qué a veces tenemos que enfrentar una situación que nos causa un gran malestar y a veces hasta una gran aflicción. Déjeme añadir algo más, hasta una gran angustia. La respuesta está al final de mi mensaje. Solo que en esta ocasión Dios quiere prepararnos para bendecirnos. La respuesta es, ¿por qué hace y permite Dios que nos pase algo como lo que está viviendo Ezequías? La razón es que tiene un propósito para nosotros. Así como en Ezequías, dice, viendo pues Ezequías la venida de Sanaquerib y su intención de combatir Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes. Y aquí lo que va a hacer ahora, ponga atención, es prepararse. Normalmente la gente no le presta atención al valor que tiene estar bien preparado. Pero haga una revisión en cualquier rama, sea en la ciencia, en el deporte, en las artes, en cualquier rama. Entrevisten a la persona destacada y usted va a sacar una conclusión. La clave es su preparación. Un velocista, un nadador, un basquetbolista, un futbolista, cualquier persona, normalmente te van a decir que la clave ha estado en su preparación. Solo que nosotros a veces nos quedamos en una infancia espiritual y no nos damos la tarea a crecer. Nos pasa como dice el libro de los Hebreos, debiendo ya ser maestros, tenemos la necesidad de que se nos vuelva a dar la leche espiritual. Y no nos puede llevar Dios a donde nos quiere llevar, porque la gente normalmente se le van los años, se le va la vida y nunca se da cuenta que Dios lo quiere llevar a otro nivel. Diga eso conmigo. No se equivocó. Pero la gente que se queda en una infancia espiritual o que todo el tiempo vive una vida carnal, no se le puede llamar cristiano. Ve que les llaman cristinos, ¿sí o no? Cristino, porque se parece más al mundo que a Cristo. Y esos términos duelen. El hecho es que dice Ezequías no fue de esa clase de gente, sino que él se preparó. Ahora, fíjese bien, una cosa es que Dios nos bendijo, es que yo cuando llegué, mira, hasta estaba bien mal, yo también. Yo hasta siempre cuento que en mi encuentro llegué completamente intoxicado. Y cuando me llamó Dios, no estaba en mi casa. Yo me había ido de la casa y fui ese domingo y se acercó el pastor conmigo y cuando me agarró del hombro pensé que me iba a correr. No fue así. Ahí confirmó mi llamado Dios. Yo no estaba bien. Pero a veces uno se queda con esa idea, que no importa cómo uno viva, de todos modos, Dios en su infinita gracia nos va a ayudar. Sí te va a ayudar. Intentará no dejarte caer, pero será muy diferente cuando tú estás preparado para que Él te pueda llevar a un nuevo nivel. Ezequías se preparó y son claves las cosas que él hizo. Lo primero lo voy a encontrar en el verso 3. Dice, cegar las fuentes de agua
que estaban fuera de la ciudad. Si usted se da cuenta y ve la historia, va usted a entender que una de las claves importantes en la guerra era el agua. En todas las culturas, normalmente se ponían o fortificaban una ciudad donde había agua. Incluso cuando invadían a un pueblo, está en la Biblia, una de las cosas que hacían era que lo cercaban e impedían que el agua entrara para que el pueblo desfalleciera de sed. Hay una ciudad en el pueblo de Israel, bueno, en la zona desértica, que es muy famosa, porque ahí se suicidaron un número alto de personas. Todos se quitaron la vida. Ellos no querían que el pueblo romano los invadiera. Y entonces se encerraron en un fuerte que ellos hicieron y fabricaron una cisterna que se llenaba con el agua de la lluvia. Ellos estaban seguros que nunca los romanos los iban a invadir. Estaba todo el ejército romano, el ejército más poderoso de su tiempo, al pie de la gran ciudad fortificada sobre la piedra. Pero ellos, para hacerlos desfallecer a los romanos, sacaban el agua y la vaciaban, sabiendo que ellos no tenían agua. Entonces eso los hacía a ellos entrar en una locura. El rey se dio cuenta de que iban a invadirlos y se empezó a preparar y dijo: cerremos las tomas de agua. Si usted quiere estar bien preparado, usted va a tener prácticamente que agarrar su celular y en cada apartado decir: eliminar esta página, ocultar, ya no quiero ver más. Y el mismo Facebook te va a decir: ¿por qué no la quiero ver? ¿Sí saben de qué hablo, verdad? Sea Facebook, sea Instagram, o sea esos grupos donde uno se da a veces el permiso para abrir las cisternas, para abrir las puertas, y donde el enemigo pueda introducirse y acabar contigo. De la gran preparación que tú tengas en ese momento, será tu gran victoria. Lo segundo que hicieron está en adelante. En el verso 4 dice: entonces se reunió mucho pueblo, cegaron las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, o sea, se prepararon. Ellos dijeron: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? O sea, pues si yo se las pongo fácil, te va a hacer pedazos. ¿Está de acuerdo? Dice aquí: después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos. Es la segunda cosa que hace. ¿Qué representa en la Biblia los muros caídos? Tanto en el libro de Nehemías, donde dice: y los muros estaban quemados a fuego, representa la vida de oración. Si tú no tienes una vida con una disciplina de oración, eres carne de cañón. Eres el más vulnerable, el que es más fácil que se quede dormido en las reuniones. Me estaban platicando hace ratito en la primera reunión y les decía: recuerden que hasta en los cines, si una persona se duerme y los incomoda, le dicen: oye, un favor, ¿podés dejar de roncar? Porque me quitas la película. Y en una reunión como esta, simplemente por respeto a oír a Dios, al mensaje que se nos está dando, quien de verdad no ha descuidado los muros, no se va a dormir. Porque obviamente tiene respeto por Dios, ¿sí o no? Los muros estaban derribados. Y no es orar cuando se conectamos en las mañanas, que lo vamos a hacer, y lo vamos a hacer con esa dirección. Es tomarse un tiempo especial para orar en su vida personal. Los muros estaban caídos y él necesitaba levantarlos o iba a perder la batalla. Algo que también representa los muros es lo que está en el siguiente punto, donde dice: y alzó las torres. Mire cómo dice: edificó los muros caídos e hizo alzar las torres. Mire, escúcheme bien, porque estaba leyendo que la versión Dios habla hoy no les llama torres, les llama terraplén. Y me explicaba hace ratito, el chico que levantó la ofrenda es ingeniero civil, pero se ha dedicado toda la vida a hacer ese trabajo de construcción en el gobierno. Y me decía: un terraplén son dos muros de cemento que los rellenan de un material, pero ese terraplén, escuchen esto,
tiene una finalidad. Mire cómo dice: terraplén, la tierra con que se rellena un terreno para levantar su nivel. Esta es parte de la respuesta del por qué Dios dice: y después de esa gran fidelidad vino el príncipe de Asiria para atacar e invadir al pueblo de Israel, al pueblo de Judá. Porque lo que Dios desea es llevarte a un nuevo nivel. Él quiere prepararte para poder elevar tu nivel de fe, para poder elevar tu nivel de unción, para empezar a elevar tu nivel de autoridad, y no seas una persona que cualquier cosa lo derriba. Oye, sí respondió esta gente. ¿Sí se fijan cómo aplauden así? Escuchen. Las torres, me decía él, ustedes pueden ver que es el trabajo. Una torre siempre tiene que ver con el liderazgo. Si el liderazgo no se prepara, no habrá células fortificadas. Si el liderazgo es débil, no habrá células fuertes. Si el liderazgo no se prepara, y el otro muro de cimiento, podemos decir que también representa la familia. Porque si uno no cuida su matrimonio y no cuida su vida de sus hijos, obviamente por allí te va a agarrar. ¿Me escuchó? Y va a intentar derribarte. Por eso ves que dice el siguiente punto. Dice mucho armamento. Mire cómo dice: y también hizo muchas espadas y escudos. Lo que hace rato yo me preguntaba, ¿y ni siquiera los usó? Se va a dar cuenta al final de la historia que ni siquiera usa el armamento. Pero es que él hizo algo. No solo dejó todo a Dios, sino que él estuvo bien preparado. Y es muy diferente llegar mal y que ese día Dios te tenga misericordia, que un día tú hayas pasado un mal momento y ese día Dios te hable, a estar bien preparado. Porque cuando tú estás bien preparado, a lo mejor no eres el que le va a hablar a Dios, sino eres el que Dios va a usar para hablarle a alguien que está mal. Eres el que Dios va a usar para levantar a alguien que está en el piso. Eres el que Dios va a usar para traer fortaleza, para traer aliento donde se está necesitando. ¿Sí o no? Mucho armamento. Por eso habla de liderazgo cuando dije: y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza y les habló al corazón. El verso 6. Y es que la verdad no siempre la gente está escuchando esto con el corazón. Lo que sí es verdad es que algo era muy importante. El siguiente punto es: usó correctamente sus palabras. Porque miren, va a empezar en el verso 8. Salió apenas un pequeño video de Derek Prince. Él ya está con Dios, pero me sorprendió lo que él dijo. Si supiera el valor que tiene lo que sale de su boca. Y entonces hace una pregunta: ¿ha conocido usted a gente que dice: me muero por verte? Me muero de las ganas de tomarme, por ejemplo, esa bebida. Yo moría de poder estar aquí. ¿Ha oído esa gente que dice así? Pues yo dije: yo he dicho eso. Y si se da cuenta que usted no puede dictar un juicio sobre sí. Yo pensé, pues ni lo pensé. Jamás es algo que es como una costumbre, ¿sí o no? Ay, moría mamá quería hablar contigo. Pues es una frase donde usted dicta un juicio sobre sí mismo. Y las palabras tienen un efecto sobre su vida. Y yo digo: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo entenderemos que todo lo que sale de nuestros labios va a tener un efecto a favor nuestro o en contra nuestro? ¿Hasta cuándo entenderemos? Miren lo que dice el rey. En el verso 8 dice: con él, o sea, con el rey de los asirios, está el brazo de la carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. ¿Tiene usted una batalla? ¿Entraremos en batalla? Le voy a decir: seguro que sí, porque yo no le voy a dejar al diablo que me quite lo que Dios tiene para mí. Usted sabe que hace apenas más de un mes, de repente a mi esposa le apareció un problema en el ojo y no sabíamos qué era. Le dio herpes en el ojo. Y imagínense, si el herpes duele en el cuerpo, lo que duele en el ojo.
Y yo lo quiero testificar porque ya no le veo nada en el ojo. Y así como el enemigo apareció, de repente causándote un estrago, así como de repente apareció para hacerte retroceder, para desalentarte, para delinearte, para derrotarte, de esa misma manera desaparecerá. Porque Dios pelea nuestras batallas y porque Él está con nosotros y porque Él nos está llevando a prepararnos para nuestra bendición. Mire, sígame rápidamente, vea cómo dice. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras del rey Ezequías. Al siguiente punto, mire cómo usa el diablo tres cosas que yo las resumo en tres palabras. El rey este hombre no se agarra y agarra los caballos y agarra las armas de guerra, y era mucho más que el pueblo de Judá, sino lo que va a usar es la boca. Mire, escuche. Después de esto, Sanaquerib, rey de los asirios, mientras sitiaba, dijo: así ha dicho Sanaquerib, ¿en quién confiáis? ¿A poco ustedes van a resistir Jerusalén? Voy a usar las palabras que usan normalmente, las voy a contextualizar al hoy. ¿Sabes qué te dice el diablo? ¿Crees que vas a poder conmigo? Nunca ellos han podido. Aquí dice, ¿no se dan cuenta que el rey los quiere engañar? Que lo único que él quiere es llevarlos a una mayor derrota. No pudieron los dioses de otros pueblos vencerme. ¿Podrá su Dios vencerme? Entonces, en otro pasaje paralelo, hay gente que le dice: no hables esto en el idioma judaico, porque nuestro pueblo desfallecerá. Y entonces, ¿qué el enemigo dijo? No, sí, déjame hablar en otro lenguaje, no sé qué se desfallece. No, dijo: sí, ahora voy a gritar y más fuerte. Va a ser tremenda su derrota. ¿Sabes qué dice? Nunca podrás hacer una familia. ¿Sabes qué dice? Estás perdiendo tu tiempo, tu vida. ¿Sabes qué te está diciendo? Nunca saldrás de la miseria. Eres un fracasado, eres una fracasada. Eso grita Satanás. Eso te grita, eres nadie. Tu familia no pudo conmigo. Tu abuelo era nada, ya hasta se murieron. Él va a gritarte todo lo que él conozca y esté a su alcance para debilitarte, para desanimarte, para que te rindas. Eso va a ser. Ustedes lo van a ver desde el verso 9 hasta el verso 15. Mire cómo dice el verso 16. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Resumimos la intimidación en tres frases. Intimidación, miedo y engaño. Porque el diablo nunca va a usar una verdad y nunca va a enseñar con un propósito. Mire cómo lo describe la palabra intimidación. Me gustó mucho. Este es un significado de la palabra intimidación. En la intimidación dice: es toda acción y efecto de intimidar que trata de provocar a un tercero a un estado de temor, haciendo que éste caiga rotundamente en el plan, a menudo con el objeto último de obligarlo a realizar lo que no desea, de manera forzada, haciéndolo sentir menos a causa de dicho miedo. ¿Sí o no? El enemigo siempre grita en la cabeza algo que te hace desfallecer. Siempre grita: ¿qué es lo que te quita que te sigas esforzando? ¿Qué es lo que te quita que tú sigas perseverando? Vi apenas una persona desarreglada y le dije: no es que me moleste que no te arregles, pero es que cuando una persona no se arregla, se ve que está perdiendo su batalla en el estado de ánimo. Le dije también, porque había subido de peso esa persona, le dije: veo que también has descuidado tu alimentación, te veo subida de peso. Es una mujer. Y el problema no es que comas tú, porque la gente dice: es que no puedo comer, ¿y a poco eso me quiere Dios o no me quiere porque coma? No es eso, es que eso habla de tu disciplina, de tu dominio propio. Estás siendo vencido, porque ya no te ves con una percepción correcta de cómo Dios te está mirando. Porque cuando uno está escuchando la palabra correcta, uno tiene aspiraciones. Cuando uno está escuchando la palabra correcta, uno se esfuerza. Cuando uno tiene la palabra correcta, uno sabe que no es fácil, pero también sabe que no es imposible. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el Dios de los imposibles.
¿Se acuerda que yo le dije que al final estaba la respuesta? Mire, estoy consciente de lo que le voy a decir. El mensaje primero fue para mí, porque lo que le estoy leyendo es parte de mi devocional. Y me di cuenta que si Dios permitía esta batalla, era porque me iba a llevar a un mejor nivel en todos los sentidos, si yo se lo permito. Usted que tiene una batalla en cualquier área de su vida, termine conmigo el último versículo, porque el rey Ezequías hace lo correcto. En el verso 20 dice: el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo, y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento, rey de Asiria. Este por tanto volvió avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Dígame, ¿hubo necesidad de usar su armamento o ya no? ¿Pero hizo mal en prepararse? ¿Qué le mostró él a Dios? Estoy preparado, Señor, haz lo que tú deseas. Y Dios le dijo: me agrada que hayas tomado en serio lo que te hablaba. Me agrada que hayas puesto en tu corazón prepararte. Ahora vas a ver lo que yo soy capaz de hacer, porque no estás solo y no estás sola. Espérese tantito. Mire cómo cierra. Verso 22. Así salvó Jehová a Ezequías. Voy a hablar por todo el liderazgo de Soplo. Al liderazgo de Soplo y a todos los que son parte de Soplo de Vida, dice, y a los moradores de Jerusalén, de las manos de Sannaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Esta es la respuesta al verso 23. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová, ricos presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Después de esta gran batalla que tú enfrentas, después de esta gran lucha que tú enfrentas, detrás de este enfrentamiento que has tenido en casa, como familia, personalmente, financieramente, ministerialmente, si tú oyes la voz correcta de Dios y te preparas, Dios te llevará a un mejor nivel que jamás imaginaste, en el nombre de Jesucristo. Y ese sí es un grito de libertad, y ese sí es un grito de independencia. Me atrevo a decirle algo: que Dios va a luchar sus problemas y le va a dar respuestas que usted quizá jamás imaginó. Mire, un favor, ponga las manos en su corazón.